Lana, ¿cómo estás? Bienvenida, ya estamos en un ratito nada más iniciando, Estamos estableciendo la conexión con radio para la transmisión en vivo por frecuencia modulada y estamos ya listos por aquí, gente que se va sumando, Angélica, Lenny, Juan Marcos, ¿cómo andamos? Parece Steffi por allí. Bueno, bienvenido también a Betty. Estamos arrancando. Aparece Nacho. También Norma. Norma, bienvenida. ¿Estás ahí? Bien. María José, Eli. Y aparece en escena Pachulo también. Saludo grande para Pachu. Gente de Instagram y también la gente del Facebook. Ahí está Natalia. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, se van sumando, Tercera jornada hoy. Si no lo leíste todavía, un capítulo espectacular. Realmente muy, muy bueno. Muy bueno el tema del día de hoy, sin desperdicios, Así que ya estamos iniciando con el recorrido, con la lectura. Solo unos minutos para poder hacer el contacto con la radio. Está en la tanda comercial en esta hora y finaliza en un par de minutos y arrancamos aquí con la transmisión. Bueno, también a través del WhatsApp van llegando algunos mensajes. Ahí se suma Pablo, bienvenido. Hoy tuvimos que cambiar el horario porque a las 8 vamos a estar disfrutando también de la exposición de la palabra, ahí a cargo de nuestro amigo Claudio Chavero. Así que a no perdérselo a las 8, pero por el canal de YouTube de la iglesia de Belville, ¿no? La iglesia cristiana evangélica de Belville. Ahí va a estar Claudio Chavero. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, Cristina. Hay que darle lo que hay ahí. Bueno. Julie, bienvenida. Se suma la Julie ahí en Instagram. Bueno.
Ahí se suma Eve y Juan. Gente de Pose, che, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todos bien por allá? Bueno, a cuidarse. Abelardo también que se suma a través de Instagram. Abelito, un abrazo a la distancia. Bueno, ahí vamos, estamos ya casi listos para iniciar. Simplemente creo que moriría todo acá. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va, amigos? Aquí estamos, una vez más en este recorrido denominado Desafío 40 días con propósito, dándole la bienvenida a mucha gente que se va sumando por las diferentes vías que tenemos la posibilidad de compartir. A la gente de la radio, un saludo grande, gracias por estar en la sintonía de la 106.7, el abrazo. También a la gente que nos sigue a través de Instagram, saludo para todos ustedes, la bienvenida. Y también a la gente que nos sigue a través de Facebook, también hay gente allí. Les saludamos también a la distancia, a Claudio, a Joel, gente que se va sumando en esta tarde. Hoy, como habrán visto, alteramos el horario, porque a las 20 horas vamos a tener otro compromiso, que es justamente el estudio de la palabra de Dios en el marco de lo que es la celebración y el culto habitual de la Iglesia Evangélica aquí en Belleville. Y ahí estará Claudio Chavero con la exposición de la palabra. Eso es a las 20, por eso nosotros hoy, habitualmente durante la semana, incluso el sábado, vamos a las 20, pero hoy adelantamos a las 3 por esta razón. Bueno, bienvenido entonces a la gente de la radio, a la gente de Instagram y de Facebook. Esto es sumamente extraño, ¿no? Un programa de radio que no está en la radio, está en casa, y que a la vez es para las redes sociales. Es un sincretismo, una mezcolanza, un cambalache bastante importante, pero esperemos que sea un buen tiempo y que lo puedan disfrutar y aprovechar tanto como lo estamos aprovechando muchos, que ya dan cuenta de eso. Así que esa es un poco la propuesta y el desafío que iniciamos a esta hora de la tarde, y por la cual nos extenderemos alrededor de una hora con la lectura de este material. Título literario, aquí está: Una vida con propósito. Una vida con propósito. Ya hemos compartido los 2 primeros capítulos y hoy nos toca iniciar con el tercer capítulo de este libro. Bueno, si alguien está escuchando la radio ahí y quiere mandar un ok para saber que está saliendo todo bien, me facilita la tarea. Como les decía ayer, no tengo un retorno muy fidedigno por aquí que me permite chequear cómo está saliendo la radio, así que si alguien pone un pulgar arriba, manda un mensaje diciendo está todo ok, avanzamos tranquilo. Y si no, no sé qué voy a poder hacer, pero bueno, vemos cómo podemos resolver la dificultad. Bueno, vamos. ¿Estás listo ya para arrancar? ¿Sí? Vamos que vamos a introducirnos retomando rápidamente las 2 jornadas anteriores, el primer y segundo día. No sé si se acuerdan, en el primer día estuvimos viendo la temática acerca de dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida por aquí?
Y el autor del libro nos invita a desenfocarnos de nosotros mismos para encontrar la respuesta justamente a esta pregunta y poner nuestra mirada y nuestra atención en Dios. Él, bajo esta frase, no se trata de ti mismo, no se trata de uno mismo, todo comienza con Dios, nos invitó a pensar en esta cuestión, ¿no? Que cuando intentamos dar respuesta a esta pregunta de para qué nuestra existencia y nos miramos a nosotros mismos para encontrar la respuesta, es difícil que lleguemos a buen puerto. Por el contrario, nos invita a poner nuestra mirada en Dios y lógicamente en su palabra, que es la Biblia, para encontrar allí la respuesta justamente a esa pregunta. El segundo día, es decir, ayer, vimos juntos cómo se nos describe cabalmente y a través de muchas citas bíblicas cómo es que la Biblia fundamenta de que tu existencia y mi existencia no son producto del azar, no son por casualidad, no son un accidente, no somos un accidente. No. Por más que decíamos ayer que nos hayan contado una historia o una parte de la historia, marcándonos muchas veces con algo pesado para llevar, diciendo fuiste una casualidad del destino, algo salió mal en los cálculos y apareciste vos. Bueno, para Dios no, no fuimos producto de la casualidad. Aún antes de que todo existiera, Dios estaba pensando en nosotros y Él fue quien nos formó. Y hoy, tercer jornada, estamos poniendo nuestra mirada y nuestra atención en una pregunta muy interesante, ¿no? La pregunta es, ¿qué guía tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué guía? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué te levantas cada mañana? Podríamos traducir la pregunta de una manera más clara, ¿no? Y el autor del libro trae a colación un par de citas, como en cada comienzo de capítulo, un par de citas importantes. Una de ellas siempre anclada en el texto bíblico. En el día de hoy, el autor nos lleva hasta el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, y en el verso 4, encontramos estas palabras de Eclesiastés. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. De nuevo, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia. Esto es lo que dice Eclesiastés, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y también el autor cita a Thomas Carlyle, y autor dice: el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Definición contundente, ¿no? El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie, dice, ¿no? Bueno, todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Aunque creas que no, aunque vos puedas decir no, yo no, sí, todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Sea que conduzcas un automóvil, claves un clavo en la pared, o patees una pelota de fútbol, sos vos quien guía, quien empuja o quien mueve ese objeto en ese instante. La pregunta es, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que guía mi vida? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que mueve nuestra vida? ¿Qué es lo que nos empuja? Podríamos traducir, ¿no? Quizás lo que guía en estos momentos tu vida sea un problema, un plazo, una exigencia. Podés ser guiado quizás por un mal recuerdo, un temor constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. Aquí vamos a recorrer, tras la lectura de este fragmento del libro, 5 razones, que son las 5 razones más comunes que podemos encontrar como motivos de
de guía de vida, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso, las 5 primeras van a ser las que nefastamente guían nuestra vida. Y probablemente reconozcas que algunas de estas razones son las que hoy se esgrimen como impulsoras en tu vida, ¿no? Las que guían tu vida. Dice el autor, a muchos los guía la culpa. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a mucha de la gente que va por la vida sin propósito alguno, errante, casi escapando de algo, no se sabe bien qué, ¿no? Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo, ¿sí? Es interesante esta afirmación, ¿eh? Somos resultado del pasado, de nuestra historia, pero no tenemos que ser prisioneros de esa historia. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, Dios, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder de una nación, y quizás a un cobarde Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que resta de nuestra vida. ¿Sí? Dios es experto en hacer borrón y cuenta nueva en la vida de la gente. Dios se dedica a eso, a hacer borrón y cuenta nueva en la vida de las personas. De hecho, la Biblia lo afirma y dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo, ¿no? Este es uno de los primeros motivos por los cuales muchos impulsan sus vidas, decíamos de manera incorrecta, movidos por la culpa. El segundo motivo puede ser el resentimiento. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar, en vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran, se encierran e interiorizan ese enojo, esa ira. Otros estallan, ¿no? Esos quizás son los que más detestamos, ¿no? No los que se guardan el rencor, sino los que estallan, o por lo menos los que más tememos, ¿no? Y explotan ante los demás. Bueno, tanto una como otra reacción es tremendamente nociva, dañina e inútil para la vida. El resentimiento siempre te daña, más a vos que a la persona con la que estás resentida. Esto es claro y notable, y yo no sé si te pasa a vos, pero a veces te da como más bronca, ¿no? De que al otro no le haga el daño que uno quisiera que le hiciera, ¿no? Pero es así, nos daña más a nosotros mismos que a la otra persona. Cabalmente muchas veces la otra persona también la destruye, ¿no? Pero los primeros perjudicados somos nosotros, ¿no? Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, vos continuás hirviendo de dolor, perpetuando ese pasado en tu vida. Escucha bien. Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndote el mismo daño hoy. A menos que te aferres justamente al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado ya está, como dice el dicho, lo pasado pisado. Pasó, ya está. Nada lo podrá cambiar. Nada.
te estás haciendo daño a vos mismo con tu amargura, con tu resentimiento, con tu enojo, con tu falta de perdón. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate de una vez. Liberémonos de una vez de todo eso que se constituye una verdadera mochila cargada con piedras en nuestra vida. La Biblia afirma: entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Fuerte, ¿no? Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Esperemos no estar transitando ese camino, ¿no? Un tercer motivo, un tercer punto que el autor destaca. Dijimos el primero, tiene que ver con quienes son guiados por la culpa. El segundo fue quienes son guiados por la ira o el resentimiento. Y un tercer motivo o un tercer sentido de existencia para muchos es el temor. Sus vidas son guiadas por el temor. ¿Temor a qué? Bueno, temores. Y estos temores pueden ser el resultado de quizás algunas experiencias traumáticas en nuestra infancia o quizás luego. También puede ser el resultado de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Pueden ser varios los motivos por los cuales el temor se constituye en la guía de nuestra vida. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor van perdiendo oportunidades porque temen a aventurarse y a emprender cosas nuevas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo, su posición, su lugarcito, su quintita, para no arriesgar demasiado y no quizás tener que soportar un desprecio, un dolor que en otro momento puede haber marcado su vida, ¿no? El temor, dice el autor, es un tipo de cárcel que vos mismos te imponés, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso, con las armas de la fe y del amor. De hecho, la Biblia dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Es una excelente cita, ¿no? Y antes de pasar al cuarto punto, repaso esta cita, ¿no? Es la Biblia que dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar, ¿no? ¿Será el temor lo que guía tu vida, lo que impulsa tu día, mi vida? Es para ir procesando y masticando esta información que vamos recibiendo y de alguna manera también ir autoexaminándonos a la luz de lo que vamos leyendo, que es la luz de la palabra de Dios, y lógicamente ir haciendo los ajustes necesarios. Vamos al cuarto punto que el autor plantea, que puede ser el motor de tu vida que no esté funcionando correctamente o para el cual no fuiste diseñado, ¿no? La cuarta guía de vida para muchos puede llegar a ser el materialismo. Esto quizás es más fácil de identificar, ¿no? Sobre todo en otros, no en uno, pero en otros es muy fácil de identificar, ¿no? El materialismo. El deseo de adquirir muchas veces se convierte en la meta principal de la vida, ¿no? Lo que es el consumismo, ¿no? Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tenga, seré más feliz, más importante, y aún podré vivir más seguro. Pero en realidad
las tres ideas son incorrectas. Son mentiras. Ni nos hace más feliz, ni somos más importantes, ni tenemos mayor seguridad. Las posesiones solo proveen una felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas y entonces queremos otras nuevas, más grandes, más modernas, ¿no? ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuánto hay de esto? No deja de ser un mito eso de que cuanto más tengas serás más importante. Es un mito. Cuanto valemos como personas y cuanto valemos por lo que tenemos, no es lo mismo. No es lo mismo. No se puede determinar cuánto valés por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que poseemos, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces no solo valuamos o valoramos nuestra vida, sino la de los demás, conforme a este criterio? ¿Sí? A ver qué es lo que tiene, a ver qué tiene. Si tiene mucho, una persona importante, ¿no? Si tiene poco, lo ninguneamos. Y cuán equivocado estamos, ¿no? Cuán equivocado estamos. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. No es así. Y si no, fíjate lo que está pasando hoy por hoy con esta pandemia, que no hace distinción y que no importa cuánto dinero tengas. No importa. Te toca y te toca, ¿no? Por lo tanto, van cayendo algunos mitos per se, ¿no? Por sí solo. La evidencia natural lo está manifestando, ¿no? Decíamos que se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control, ¿no? Quizás muchos podrían dar cuenta de esto, ¿no? Y no hace falta ir demasiado lejos. Uno puede seguramente conocer personas que hasta algún momento de su vida poseían una fortuna y de repente, de la noche a la mañana, quedaron en la pampa y la vía, ¿no? Es así. La verdadera seguridad no se fundamenta en los recursos económicos o financieros o materiales. Se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. Y eso es tu relación y mi relación personal con Dios. Ahí nadie puede arrebatártela. Lo demás, puede que alguien te saque, que te quite las cosas materiales, que las circunstancias económicas cambien de la noche a la mañana y que lo que vos creías que era tu seguridad monetaria, material o económica desaparezca, ¿no? Sin embargo, tu relación personal con Dios nadie te la puede quitar. Y vamos a ir rápidamente al último punto de estos 5 que guían la vida de muchos, que guían muchas de nuestras vidas y que evidentemente no hacen más que complicarnos la vida. El último punto tiene que ver con la necesidad de aceptación o el deseo de aceptación, ¿no? A muchos los guía la necesidad de ser aceptados, esta cuestión de la pertenencia, ¿no? Permiten que las expectativas de sus padres, de sus cónyuges, de profesores, amistades o gente significativa que está al lado tuyo, o que no, pero es significativa para vos, que eso controle tu vida. Muchos, incluso adultos, siguen tratando de ganar la aceptación de sus padres, incluso después de que sus padres ya han partido. Sin embargo, siguen tratando de ganar la aceptación de sus padres, lógicamente, de manera inútil. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán, el famoso qué dirán, pero qué va a decir, ¿no? Y eso va orientando nuestras acciones. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general, se pierden en él. Los que siguen los preceptos, los dictados y los estándares del mundo, generalmente terminan perdidos allí. El autor dice: desconozco todas las claves del éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso. ¿Sí? Lo repito porque es interesante.
tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso, ¿no? Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede agradar a Dios y pretender agradar a todos los que nos rodean. Es imposible, ¿no? 5 razones que pueden estar guiando tu vida. Hay otras, no son las únicas, lógicamente, ¿no? Influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esto es lo que genera muchas veces esas razones que no son sólidas para orientar nuestra vida. En esta jornada, en esta que estamos transitando, en la lectura de este tercer capítulo de este libro, vamos a descubrir algunos propósitos que justamente sí, en este caso, son saludables. Una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida, y nada puede compensarte el no conocerlos. Ni siquiera el éxito, el reconocimiento social, la riqueza, la fama o los placeres. Nada se compara al hecho de poder conocer concretamente cuáles son los propósitos de tu existencia, el poder responder el para qué estoy aquí en la tierra. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivo. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Bueno, hasta acá. En un ratito vamos a tomar un respiro musical, sobre todo para la gente que está allí a través de la radio, y vamos a luego retomar la lectura justamente con los 5 propósitos que el autor esgrime como razones que sí valen la pena tener presentes para orientar nuestra vida, ¿sí? Bueno, ayer tiraba una especie de desafío pidiendo a la gente que haga su aporte en materia musical, que nos sugiera justamente algún tema musical que pueda ilustrar la temática, y lo han hecho, y quiero, ¿por qué no complacer esas sugerencias y poder enriquecernos todos con la música también en este caso, que sugirió nuestra amiga Clarita? Jesús Adrián Romero está aquí con su interpretación de Me dice que me ama. Vamos, acá está. Me dice que me ama. Bueno, ¿todo en orden? ¿Se escucha bien? No pregunto si se ve bien porque es la imagen que hay, así que se conforman con eso. ¿Se escucha bien? Mejor todavía. Bueno, Juancito, un saludo para vos. Bueno, gente, che, que está ahí sumándose. Eli, Angélica, gracias por sumarse. Gracias por los saludos, por la presencia. Claudio, mira, Claudio desde Morrison, nos acompaña Claudio. Lore, Daniela, está ahí. ¿Quién más? Mónica, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo andás? Desde Buenos Aires también nos acompaña gente. Querido Cristian, un abrazo para vos, cariños a la familia. Saludo a Euge también. Silvina, mucha gente, che, qué lindo. Qué lindo. Gustavo, querido, ¿cómo estás, Gustavo? Hace mucho que no nos vemos. También nos acompaña gente de Córdoba, Alberto, Ale, mucha gente, che. Acá en Instagram, ¿quién está? Elisa, Melisa, desde Chaco nos está acompañando ahí Mar Durech
No, te digo, no, discúlpame, Mar, como sea, pero no puedo pronunciar ese apellido que sigue allí. Dure Charpentier. Bueno, a vos desde el Chaco, gracias por sumarte. Flavia, qué gusto. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Bien? Interesante el capítulo de hoy, ¿eh? Te digo que cuando lo leía, vas reconociendo, identificando cuestiones, en este caso, cosas que muchas veces nos motivan, nos orientan nuestra acción y no debería ser así, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora en un ratito leyendo para ver qué piezas del tablero tenemos que mover, ¿no? Para ajustar. Así que está bueno. Yo estoy ansioso por seguir con esto, ¿no? Así que espero que vos también estés prendido y tan metido en lo que vamos descubriendo día a día, ¿eh? Bueno, vamos de nuevo, volvemos. Vamos a establecer un nuevo contacto con la gente de la radio, ¿eh? Bueno, ahí estábamos escuchando a Jesús Romero interpretándonos Me dice que me ama, por sugerencia musical de nuestra amiga Clarita, que ayer se comunicó, a través de, en este caso creo que fue a través de las redes sociales, me parece que a través de Instagram, y nos sugería esta pieza musical. Bueno, volvemos al ruedo, Vamos que tenemos todavía un tramo bastante importante por recorrer, con quizás la parte más linda, porque hasta aquí vimos el panorama sombrío, oscuro, que quizás muchos compartimos en torno a motivos que guían nuestra vida, o propósitos que guían nuestra vida, que son nocivos, que no nos hacen ningún bien, como lo es la culpa, como lo es el resentimiento, la falta de perdón, como lo es el temor, o quizás el materialismo mismo, o este deseo de complacer a todos quienes nos rodean. Ninguno de ellos son saludables. Y vamos a ir ahora a descubrir juntos los beneficios de tener una vida con un propósito verdadero, real, significativo y profundo, ¿no? Hay 5 grandes beneficios de vivir una vida con propósito, dice el autor del libro. El primer beneficio es que conocer tu propósito da sentido a tu vida. Conocer tu propósito da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrar ese propósito, como puede ser la astrología, los psíquicos, el horóscopo, la parapsicología, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, podés soportar cualquier cosa, pero cuando no tiene sentido, resulta insoportable. Cuando la vida tiene sentido, estamos preparados para soportar las dificultades que la vida misma trae. Pero cuando no tenemos sentido a nuestra vida, cuando no le hemos dado sentido verdadero, incluso cualquier desaveniencia puede constituirse en algo muy difícil de sobrellevar, ¿no? El autor cita la expresión de un joven de unos 20 años, creo que dice 20 y tantos años, que escribió lo siguiente. Escucha bien porque puede ser la expresión de muchos jóvenes, de muchos mayores, de muchos de nosotros. Dice el joven: siento que soy un fracaso porque intento llegar a ser algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviendo con lo necesario, día a día. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir.
expresión creo que probablemente muchos la callemos o la callen, ¿no? Pero ¿cuántos en el fondo podemos adherir a esta expresión del joven, ¿no? El día a día, sobreviviendo nomás, sin saber para dónde hay que ir, ¿no? Bueno, estamos en el camino adecuado, tranquilos, estamos en el buen camino, ¿no? Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia incluso. Personajes bíblicos que también padecieron esta falta de esperanza, ¿no? Por ejemplo, Isaías se quejaba en algún momento de su vida diciendo: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Otro también que la pasó muy mal era Job, y decía: mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. También afirmaba Job: tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. Palabras duras, ¿no? Un momento difícil de Job, donde la esperanza había desaparecido, ¿no? La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. De nuevo, escuché esta frase porque es muy interesante. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad al preguntarle: ¿quisieras vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente, y curiosamente eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir a la enfermedad. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Están ligados uno con otro, son recíprocos. Si te has sentido desmoralizado, quiero decirte que hay esperanza. Podrás experimentar cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con un propósito. Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto es lo que dice Dios. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, pero escucha lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él estamos invocando y poniendo nuestra atención. Aquel que puede hacer todas las cosas mucho más poderosamente de lo que podemos llegar a imaginarnos o incluso a pedir. A Él dirigimos nuestra mirada, ¿no? Uno de los beneficios entonces que tiene el poder descubrir el propósito es el que dará sentido a nuestra vida. El segundo beneficio es que, conociendo tu propósito, simplificamos nuestra vida. Esto define lo que haces o lo que deja de hacer. El hecho de tener un propósito claro en la vida te simplifica. Podés tener un criterio más agudo acerca de qué sí y qué no conviene. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formulándote la pregunta: ¿esto que voy a hacer, que voy a realizar, esta actividad, esto, o este pensamiento, esto, ¿me ayuda a cumplir los propósitos de Dios para mi vida o no? Y esa ya se convierte en un filtro bastante importante para determinar qué tomar y qué dejar pasar. Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en dónde basar tus decisiones, en dónde distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces, tomarás decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones,
incluso en el estado anímico del momento. Los que no entienden cuál es su propósito suelen esforzarse demasiado y eso causa estrés, cansancio, conflicto, desánimo y podríamos seguir enumerando varias cosas más, ¿no? Es imposible que logremos hacer todo lo que los demás quieren que hagamos. Solo tenemos tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás perdiendo el tiempo. Quizás estás mucho tiempo acá, en las redes sociales, en el celular, o en la televisión, Netflix, no sé. Quizás estás haciendo cosas que no enriquecen para nada. Por eso, vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades mucho más saludable. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene, o lo tiene todo. ¿No? Va de nuevo, Escucha esta frase que es interesante. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también el tener un propósito a tener tranquilidad. Al de propósito firme, dice la Biblia, guardarás en perfecta paz porque en ti confía, ¿no? Bueno, tercer beneficio o tercer punto que nos alegra descubrir acerca de las consecuencias que tendrá justamente esto de encontrar el propósito de nuestra existencia. Conocer el propósito enfoca nuestra vida. Esto hace que podamos dirigir todo el esfuerzo y toda nuestra energía en lo que realmente es importante. Te convierte en una persona efectiva al ser selectivo, pero al ser correctamente selectivo, ¿no? Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Thoreau observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa, pero hoy quizás una descripción más exacta sería una distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia o de cuantas otras cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Pensamos, esta vez va a ser diferente. Este cambio sí que va a tener el impacto que busco. Pero no, la verdad es que no resuelve el verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o de propósito. La Biblia afirma, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. El poder de enfoque puede apreciarse con una luz, ¿no? Un haz de luz difuso tiene poco poder o impacto, pero podés enfocarlo mejor concentrando la energía de ese haz de luz. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel u hojarasca, ¿no? Seguramente lo habrás hecho en algún momento, ¿no? Con la lupa, concentrar los rayos del sol en algún punto, ¿no? Hacíamos pirograbados en la escuela, me acuerdo que nos hacían hacer con la lupa, ¿no? Cuando la luz es enfocada aún más, como rayos láser, pueden atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien propagó, el responsable de la propagación del cristianismo casi de manera solitaria por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si deseas que
tu vida impacte, enfócala, enfócate. Ya dejemos de titubear, dejemos como de andar a tientas, ¿no? No tratemos de hacer todo lo que venga a la mano, todo, tenemos que responder a la inquietud de todos. Hagamos menos, pero enfocados. Tenemos que deshacernos aún de buenas actividades, incluso muy nobles, que en realidad no aportan a lo que es el sentido y el propósito de nuestra existencia. Y ocuparnos de las que son verdaderamente importantes, ¿no? Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? El apóstol Pablo, una vez más, dijo: aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta, ¿no? La cuarta razón por la cual es importante descubrir el propósito es que estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto ímpetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta de propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte muchas veces en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo trabajo, sino el trabajo sin propósito, el que nos acaba, nos deja sin fuerzas y nos roba la alegría. Y en quinto lugar, conocer un propósito nos prepara para la eternidad. Nos prepara para la eternidad. ¿Cómo es esto? Bueno, sí. Muchos se dan a la tarea de ampliar toda su vida en crear en la tierra un legado trascendente o duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos. Pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida o de mi vida, sino lo que Dios dice de tu vida y de mi vida. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan, ¿no? Cuenta la autora ahí la historia de un reconocido psicólogo americano, Dobson, quien tenía como objetivo conseguir un título de tenis en su universidad. Lo logró, se sintió feliz por algún tiempo y al tiempo alguien le mandó. Estaba muy contento porque habían puesto el trofeo en la vitrina. Al tiempo, alguien se lo mandó diciendo: che, encontré esto en la basura. Claro, habían renovado las vitrinas de la universidad y lo tiraron a la basura, ¿no? Bueno, es así. El hombre el psicólogo, dice: cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Es duro, pero es la realidad. Es la verdad. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para perpetrarte y prepararte para la eternidad. Ahí es donde nos vamos a perpetuar, en la eternidad. Y este es el momento para prepararnos para ese lugar, no para que otros nos recuerden. Enhorabuena si nos recuerdan, pero no ese es el propósito de nuestra vida, ¿no? Llegará el día en que estaremos delante de Dios y Él hará un inventario de tu vida y de mi vida. Un examen final antes de que entremos a la eternidad. De hecho, la Biblia declara: todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos ese examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Si vamos al texto sagrado, a la Biblia, vamos a reconocer esas preguntas, ¿no? Podemos imaginar aquella situación del encuentro con el Altísimo, donde se nos plantearían dos preguntas esenciales. La primera es: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Eso es lo que va a preguntar Dios el Padre. ¿Qué hiciste con Él? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por vos y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.
Esa es una de las preguntas, la primera pregunta. ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Dónde depositaste tu fe? Y la segunda es, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Dios nos preguntará eso. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con las oportunidades, con tus fuerzas, con tus relaciones, incluso con los recursos materiales y los intangibles que Dios te dio? ¿Qué hiciste? ¿Lo gastaste todo en vos mismo o lo usaste para los propósitos para los que Dios te creó y me creó? El objetivo de este recorrido que estamos realizando juntos en estos 40 días es justamente prepararnos para dar respuesta a esas dos preguntas. La primera determinará dónde pasaremos la eternidad. La primera determinará esto, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo? Si creíste en Él, venga, pase, juntos en la eternidad. Si no, y la segunda pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? Eso determinará qué vamos a hacer en esa eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar en esa eternidad? ¿No? Así que tengámosla presente y prestemos mucha atención. Bueno, como la canción, vamos llegando ya al final. Se está terminando nuestro tiempo. Como verán, ha sido sustanciosa la lectura en el día de hoy. Un texto bastante extenso, pero muy, muy rico, que nos deja mucho por asimilar. Y justamente con este objetivo de poder procesar y asimilar toda esta información, es que vamos a concluir con los 3 puntos finales de cada encuentro, como lo son el de un punto para la reflexión, un versículo para memorizar y una pregunta para considerar. El punto para la reflexión que nos deja el día de hoy es este: vivir con un propósito es el camino a la paz. De nuevo, vivir con un propósito es el camino a la paz. Busquen la paz y síganla, dijo Jesús. Bueno, el propósito es el que nos ayuda a ir tras ella. El versículo para recordar en el día de hoy es el que podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26 y en el verso 3, donde dice: al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y la pregunta final, rápido que se nos acaba el tiempo: ¿Cuál podrían decir mi familia y mis amigos es la fuerza que mueve mi vida? Es decir, mis amigos, mi familia, ¿qué dicen si le preguntan cuál es el sentido, el propósito de la vida de Mario, de Alejandro, de Ceci, de Ezequiel, de todos los que están allí? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Qué dirían? Principalmente mi familia y después mis amigos más cercanos. Bueno, y la otra pregunta es: ¿cuál quiero yo que sea ese propósito? ¿Qué me gustaría que dijera justamente esa persona? Porque no es para, volvemos al punto de no es para complacerle, sino simplemente es poder ordenar y clarificar cuál está siendo hoy el propósito que guía nuestra vida y cuál debe ser en realidad. Nos vamos, ya estamos sobre la hora. Tenemos que cerrar, la gente de la radio también tiene que seguir con su programación. Así que nos volveremos a encontrar, Dios mediante, mañana a las 20, ya sí, ahí a las 20. Así que ahí estaremos. Gracias a todos por sumarse a las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Es un placer poder hacer esto tan extraño y novedoso, pero que a la vez gratifica, la verdad es que gratifica. Así que un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? A las 20, no te olvides, el amigo Claudio Chavero va a estar haciendo una interesante exposición de la palabra de Dios desde el canal de YouTube de la iglesia, así que ahí lo podés encontrar. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tengas un lindo domingo. Quédate en casa. Un abrazo. Chau, chau.
Gente, nos vemos. Un abrazo. Seguimos compartiendo allí por privado la conversación. Que la pasen bien. Chao.